Bienvenido a un viaje escalofriante a través de los fenómenos inexplicables que sacudieron a Texas hasta su núcleo. No se trata solo de historias, sino de relatos reales de terror narrados por quienes vivieron a través de ellas, sin descubrir el lado más oscuro del estado de la estrella solitaria. El primer cuento tiene lugar en un pequeño y pintoresco pueblo conocido como Marfa. Era solo otro día cualquiera y la tarde se estaba instalando. De repente, se vio un objeto críptico en el cielo, palpitando con un resplandor espeluznante, iluminando toda la vecindad debajo de él. Varios residentes presenciaron la aberración, cada relato más escalofriante que el anterior. Pero lo que destacó fueron las descripciones idénticas, luces esféricas extrañas, balanceándose y tejiendo, solo para desaparecer en el aire, provocando miedo y dejando una impresión indeleble. La ocurrencia inusual ha sido apodada las luces de Marfa. Hasta el día de hoy, científicos, entusiastas de los ovnis y creyentes sobrenaturales continúan lidiando con su verdadera naturaleza. ¿Era simplemente un fenómeno natural o albergaba fuerzas desconocidas de más allá de nuestro mundo? Avance rápido a la siguiente ocurrencia escalofriante. El escenario esta vez fue un rancho desolado en el pequeño pueblo de Aurora. La ciudad fue despertada groseramente por un enorme objeto que se precipitaba hacia la tierra. El impacto fue devastador, incineró una zona importante y prendió fuego al paisaje. La inspección posterior reveló que los escombros se originaron a partir de una nave espacial inexplicablemente metálica, en forma de disco y que se cree que es una nave espacial extraterrestre. Lo que fue aún más sorprendente fue que entre los restos se encontraron restos en descomposición de una entidad muy diferente a cualquier conocida por la humanidad, lo que indica la posible presencia de vida extraterrestre. A pesar de la falta de pruebas definitivas, este evento, conocido como el Incidente de Aurora de 1897, sigue siendo un punto de fascinación y debate. ¿Fue un incidente real de contacto extraterrestre o un engaño bien orquestado destinado a instigar la histeria? El tercer y último cuento real nos lleva a San Antonio. En el verano de 1973, los ciudadanos de esta bulliciosa ciudad se vieron presa del terror. Una serie de asesinatos brutales y sin precedentes desconcertaron a las fuerzas del orden, dejando perplejos incluso a los detectives más experimentados. Las víctimas parecían haber sufrido un destino espantoso. Fueron descubiertos horriblemente mutilados y roídos, lo que provocó paranoia injustificada y miedo morboso entre la población. La prensa apodó apresuradamente al perpetrador como el horror de San Antonio. Los macabros incidentes coincidieron inquietantemente con mutilaciones de ganado que ocurrieron en las afueras de la ciudad. A medida que la comunidad unida lidiaba con un miedo interminable, las teorías de un culto satánico, una criatura rebelde o incluso un hombre lobo comenzaron a circular sin cesar, alimentando aún más el creciente pánico. Han pasado décadas desde entonces, pero los misteriosos asesinatos siguen sin resolverse. Algunos creen que fue obra de un depredador desconocido, adoptando un patrón maliciosamente familiar. Otros insisten en que era lo suficientemente pérfido como para ocultar su verdadero yo. La especulación continúa hasta nuestros días, perpetuando el aterrador legado del San Antonio Horror. Las luces de Marfa, el incidente de Aurora y el horror de San Antonio tienen una apariencia intrigante. Estos eventos, aunque surgieron de diferentes contextos y períodos de tiempo, estuvieron envueltos en sucesos inexplicables, inculcaron un sentido compartido de miedo primario en quienes los experimentaron. Independientemente de las interpretaciones que buscan dar cuenta de estos escalofriantes episodios, una cosa está fuera de discusión: el impacto que estos sucesos dejaron a su paso. Si bien las explicaciones racionales continúan desafiando la existencia de lo inexplicable, el sentimiento omnipresente sigue siendo un asombro, miedo y reverencia profundamente arraigados por lo sobrenatural. Estas historias no son mero forraje para cuentos de fantasmas o embellecidas en estereotipo para lograr un efecto dramático. Representan eventos de la vida real que sacudieron el tejido de la realidad, y desafían los límites de lo conocido y lo desconocido. Estas son las historias de lo inexplicable en Texas, que abarca los aspectos macabros de nuestra experiencia humana. La existencia de tales fenómenos y su posterior comprensión se nos escapa, enfureciéndonos más que nunca. ¿Podemos alguna vez derivar explicaciones concretas para estos sucesos extraños? Hasta entonces, estos misterios permanecerán como testimonios de nuestra fascinación colectiva por lo desconocido y nuestra búsqueda incesante de la verdad. A medida que ponemos el velo en nuestro relato de estos espeluznantes cuentos, su extraño sentido de familiaridad es cierto incluso ahora. En nuestra era cada vez más racional, estos incidentes de la vida real nos invitan a reflexionar sobre nuestras percepciones del mundo, desafiándonos a ir más allá de lo conocido, y enfrentar nuestro miedo innato a lo oscuro, lo inexplicable y lo sobrenatural. Entonces, preguntémonos si estos cuentos son realmente meros inventos de la mente humana, o si de hecho somos los protagonistas de un cuento mucho más grande, y más sombrío que aún no nos hemos atrevido a leer. Al final,
las respuestas que buscamos no residen en el fantasioso ámbito de la ficción, sino en las frías y duras vertientes de la realidad. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Serán estos ejemplos de horror solo fragmentos históricos o podrían presagiar acontecimientos similares? De todos modos, nos recuerdan nuestra vulnerabilidad última a lo desconocido, reflejando nuestras inquietudes primarias inquebrantables, miedos que han resistido la prueba del tiempo. Tenga en cuenta que estos incidentes no ocurrieron en la Edad Oscura, sino que fueron transmitidos hace solo unas pocas generaciones, lo que sugiere tal vez que la iluminación de la humanidad podría no ser tan trascendental como nos gustaría creer. Y no olvidemos, cada historia, cada avistamiento, cada encuentro añade otra pieza al interminable rompecabezas de lo inexplicable. Los acontecimientos del pasado son más que simples anécdotas, son brújulas para navegar por nuestro temor existencial, iluminando caminos de comprensión de cómo coexistimos con lo inexplicable. Estos son recordatorios, oscuros y escalofriantes que pueden ser a través de nuestro potencial colectivo de terror y la fragilidad de nuestras realidades construidas. No debemos descartar estos cuentos como meros mitos, ya que hacerlo corre el riesgo de estar mal preparado para tales encuentros futuros. Conocer el pasado nos ayuda a afrontar mejor los elementos espeluznantes del futuro, equipándonos con la fortaleza para enfrentar los terrores del mundo real que potencialmente representa lo desconocido. Como concluimos, recordemos que el terror real no reside necesariamente en lo anormal o lo paranormal, sino que se encuentra dentro de las profundidades de lo desconocido, cualquiera que sea lo desconocido. Es de esperar que llevar estos cuentos dentro de nuestra conciencia colectiva nos prepare mejor para lo que depare el futuro. Después de todo, Texas, como muchos otros lugares de la Tierra, tiene su parte justa de lo espiritual y lo sobrenatural. Para cada escéptico, hay un relato de un testigo ocular, para cada explicación lógica, hay un giro inexplicable. Solo podemos seguir buscando, aprendiendo y creciendo, a pesar de las sombras. Las crónicas de las luces de Marfa, el incidente de Aurora y el horror de San Antonio, si bien están profundamente arraigadas en el folclore de Texas, no son meros productos de la imaginación o el sensacionalismo. Son auténticas historias de encuentros, conservadas minuciosamente por los residentes que lidiaron con su enigmática naturaleza. Ya sea como cuentos de advertencia del pasado o como encarnaciones de nuestro miedo inherente a lo espectral, las historias de terror basadas en eventos reales en Texas continúan sirviendo como recordatorios importantes. Nos recuerdan nuestro contexto histórico, nuestros miedos compartidos y la búsqueda continua de comprender lo paranormal. Las narrativas relatadas hoy no son simplemente forraje para los buscadores de emociones o los entusiastas de los fantasmas. Nos recuerdan a la introspección de la naturaleza humana y nuestra perenne obsesión por lo desconocido. A pesar de nuestra avanzada comprensión del mundo, seguimos tropezando en la oscuridad cuando se trata de lo sobrenatural. Los cuentos llegan a su fin, pero las preguntas que plantean persisten. ¿Qué hay más allá de nuestra comprensión? ¿Qué terror o asombro inspirador podría esperar a lo largo de nuestro viaje de descubrimiento? El espeluznante folclore y los horrores de la vida real de Texas, aunque escalofriantes, hacen que nuestro viaje de exploración sea aún más fascinante, lleno de profundidad e imbuido de giros inesperados. A medida que nos separamos, recordemos la importancia de los cuentos que hemos explorado. Cada cultura, cada sociedad, tiene su depósito de leyendas enigmáticas y misterios de la vida real con los que han lidiado. A través de estos cuentos, pintamos un retrato matizado de los miedos humanos, las curiosidades y nuestro deseo interminable de iluminar la oscuridad que envuelve estos misterios. Gracias por acompañarnos en este viaje por lo macabro. A medida que avanzamos, recolectamos más fragmentos de lo desconocido para reconstruir lo que tenemos por delante. Quizás algún día descifraremos estos horribles misterios para dar un paso adelante y saber que, en última instancia, es humano, incluso si lo que descubrimos es aterrador y desconocido. Hasta entonces, el laberinto que es lo desconocido continúa llamándonos, arrojando dentro de nosotros una sensación de asombro, terror y una curiosa mezcla de emoción. Y así, la exploración, la persecución y el giro de la historia continúan. Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo hará. Estos tres incidentes horripilantes, pero la punta de un iceberg, sirven como testimonio de nuestra fascinación eterna por el otro mundo. Viviendo en la encrucijada de lo conocido y lo desconocido, seguimos lidiando con estos intrincados patrones que tejen el tejido de nuestra realidad, y las pilas que subyacen a nuestros miedos. Mientras reflexionamos sobre estas historias, recordemos que no son solo una fuente de entretenimiento escalofriante. Nos recuerdan nuestra fascinación duradera por lo desconocido, los límites de nuestra comprensión y la posibilidad de que lo inexplicable esté acechando más de lo que pensamos. Con eso en mente, abrimos voluntariamente las puertas a lo desconocido, impulsados por nuestra curiosidad, atraídos en igual medida por la emoción y el miedo. Ya sea que descubramos algo místico, espeluznante,
puro terror o alguna forma cruda de la verdad, envuelta en el atuendo de lo desconocido, el viaje es a la vez emocionante y siniestro. Así, el ciclo perpetúa la construcción del pasado, la unión del presente y la búsqueda precipitada de la perspectiva del futuro desconocido. Pero es en esta zona gris donde encontramos nuestro verdadero temple, es aquí donde recordamos lo que nos hace humanos, nuestra eterna búsqueda de la verdad, el conocimiento y el miedo a lo desconocido.